Amén. Bien, comenzamos entonces con el estudio de hoy. Hermanos, voy a hacer eh, bien directo lo que voy a decir. Le compartí mi sentir de empezar con Génesis, ¿no? Y también estaba como el deseo de que pudiéramos leer juntos la Biblia completa, pero el tema es que a mí se me fue un detalle. Y claro, que si estuviéramos todos los días, podríamos leerla en 2 años y medio, tal vez, ¿no? Tal vez en 3 años, tranquilamente, completa la Biblia capítulo por capítulo. Pero se me olvidó que estamos solamente juntos los días lunes. Así que si hiciéramos estudio de Génesis hasta Apocalipsis los días lunes, yo creo que estaríamos como en 7, 8 años más terminando la Biblia completa. ¿Ya? Y yo confío en que el Señor viene antes. Entonces, obviamente, el sentir de Génesis era porque es muy importante comprender el comienzo de todo, ¿no? Ahí se nos manifiesta cosas tremendas en el libro de Génesis. Es un libro especial por ser el primero. Y cuando uno lee el libro de Génesis y luego lee el libro de Apocalipsis, se siente claramente esa conexión de todas, ¿cierto? Desde el primer libro al segundo libro. Tanto es así que si nosotros leemos Apocalipsis y después leemos Génesis, se produce la misma sensación, ¿ya? Entonces, la idea, hermanos, es comenzar y que sí nos dediquemos a estudiar el libro de Génesis, ¿ya? A medida como se nos vaya dando el tiempo también. Vamos a ver si terminamos con el Pentateuco, pero sí comenzar por el libro de Génesis. ¿Cuál es la idea, mis hermanos queridos? Es ir leyendo la Biblia y, y la idea es ir comprobando todo lo que estudiamos sobre la grandeza de Dios, ¿no? Y sobre la merecida reacción que le debemos dar al Señor, ¿no? Entonces, vamos a leer el libro de Génesis bajo esta perspectiva, una perspectiva, eh, vamos a seguir la misma idea, más que teológica, obviamente, igual voy a compartir algunas cosas interesantes que se pueden añadir al libro de Génesis, ¿no? Pero la idea suprema es leer la Biblia y leer el libro de Génesis devocionalmente, que cómo se aplica a nuestras vidas, ¿no? No mero conocimiento, sino cómo aplicamos. Entonces, obviamente, como lo hemos hecho en nuestros estudios anteriores, también usted puede ser parte de esto. Esa es la idea. Obviamente, van a haber momentos en que si vamos a tocar algunos puntos, son inevitables, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy día hay tanta falsa enseñanza, ¿no? Que uno inevitablemente a la par que va enseñando lo que la Biblia nos va hablando, cómo Dios nos va hablando a través de su palabra, también inevitablemente van a haber momentos en que vamos a chocar con ciertas doctrinas malas, ¿no? Y que van a chocar con lo que nosotros creemos y lo que creemos que la Biblia dice. Entonces, inevitablemente vamos a estar en esas situaciones, pero la idea suprema es que apliquemos la palabra de Dios ya a nuestras vidas, ya cómo nos afecta el estudio de Génesis a nosotros en este tiempo, ¿ya? Así que vamos entonces al tema, y obviamente yo les pedí que leyeran, ¿no? Génesis capítulo 1 y capítulo 2, creo que eran, ¿cierto? Los dos primeros capítulos, o solo el 1. Los dos. Gracias, hermano Marcelo. Ya, el libro de Génesis es un libro, perdón, hermano, en Santiago está haciendo un calor, ¿no? De esos calores que atontan, así que cada rato voy a estar tomando agüita. Eh, el Génesis, yo sé que la mayoría de ustedes saben, ¿no? Eh, el Génesis significa principio, ¿no? El Génesis es una palabra que viene del griego, no del hebreo. Y Génesis fue escrito en hebreo, ¿ya? No en griego. El nombre entonces que tiene y que por el cual lo conocemos es un nombre griego, ¿ya?
principio. Y este principio habla justamente, ya, se saca este título de las primeras palabras de Génesis, ¿no? Eh, las primeras tres palabras, Génesis 1:1, en el principio, ¿no? En el principio. En hebreo eran estas palabras las que designaban el libro, por así decirlo, aunque no había una necesidad de ponerle un nombre al libro, ¿sí? Solo se sabía que era el primer libro, ¿ya? Y entonces las primeras palabras ya nos dan la perspectiva de cuál es el objetivo de este libro, ¿sí? Es presentarnos el principio. Y aunque aquí tenemos, ¿cierto?, el principio, directamente está hablando, ¿cierto?, del principio de todas las cosas, cómo se fueron, cómo Dios las fue creando, pero este término y esta idea y el concepto se expande a todo el libro, porque todo el libro es el comienzo de diferentes realidades que hoy día nosotros conocemos, ¿sí? Lo vimos cuando estudiamos el pecado. El libro de Génesis es el libro por excelencia que nos muestra cómo el pecado entró, qué es el pecado, ¿ya? También lo vamos a estar repasando, porque es importante hacerlo, ¿ya? Entonces, la idea es que entendamos que este libro es el principio y no hay mejor forma de entender cualquier cosa que desde el principio, ¿no? Y la idea de Dios a través de Moisés, porque creemos que fue Moisés el que escribió este libro. Sé que ahí se van a encontrar ustedes, si alguno estudia teología, se va a encontrar con que hay otras opciones, pero no me voy a meter ahí porque no creo que no tiene ninguna trascendencia espiritual para nosotros. Ya creemos lo que dijo Pablo en su palabra, en sus cartas, segunda Timoteo, donde dice que creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? ¿Útil para qué? Para, primero que nada, enseñarnos, luego para redarguirnos, o sea, convencernos del error, luego para corregirnos, o sea, mostrarnos el camino correcto a seguir, y por supuesto para instruirnos en justicia, de tal manera que hombres y mujeres de Dios estén enteramente capacitados, perfeccionados para toda buena obra. Y de esta manera vivir una vida que honra al Señor, porque esa es la idea, de enteramente preparados para toda buena obra, ¿no? Bien, así que creemos que esta es palabra de Dios. Y este libro, al comenzar con el principio, eh, va a mostrarnos el principio de muchas cosas, ¿no? El principio de la humanidad, el principio, como ya dije, ¿cierto?, el principio del pecado, el principio de muchas cosas. Y los primeros versículos ya nos muestran el principio de todo. Al entrar al libro de Génesis y al leer el libro de Génesis capítulo 1 especialmente, eh, uno va a chocar inmediatamente, en este tiempo especialmente, en que hay tanta sobreinformación, uno se va a tocar con un problema en Génesis 1. Creo que en su momento lo vimos, ya, pero valga la redundancia, siempre es bueno estar repitiendo ciertas cosas, ¿no? Recordando ciertas cosas. El libro de Génesis capítulo 1, en el capítulo 1 nos vamos a encontrar con problemas serios en que, eh, en que se produce un choque en lo que la ciencia nos dice y lo que la Biblia nos dice, ¿ya? Génesis es un capítulo de mucho debate teológico, filosófico, hasta científico, ¿no? Eh, Porque obviamente cuando un científico, especialmente un científico que tiene que ver con las ciencias naturales, o, ¿cierto?, con la naturaleza, con la biología, se topa con el Génesis 1, se ríe inmediatamente porque hay cosas que son absolutamente eh, contrarias a la lógica de la ciencia. Eh, lo que yo quiero decir primero que nada con respecto a esto, hermano, es que la ciencia real, ¿sí? Parte de dudar de todo, ¿ya? Y la idea de la ciencia real es llegar a entender por qué las cosas son como son. O sea, la ciencia siempre cuestiona todo. Esa es la idea de la ciencia. Pero siempre lo cuestiona para encontrar la verdad, no para burlarse de una posición, ¿sí? O para imponer una idea propia.
porque la ciencia no parte, la verdadera ciencia no parte de una base, la verdadera ciencia no tiene una base. Por eso es que es ciencia y por eso quiere encontrar la razón de ser de las cosas. Entonces, no tiene una base y quiere encontrar una base. ¿Ya? Y para eso se cuestiona y se presentan hipótesis y después cuando las hipótesis son hasta cierto punto son comprobados, se transforman en teorías y después que las teorías ya son irrefutables, se convierten en leyes. ¿Sí? Pero siempre la ciencia está avanzando y a medida que entre más avanza la tecnología, la ciencia va cambiando. Esa es otra cosa que el ser humano hoy día desconoce y claro, se agarran de la ciencia para burlarse de los cristianos, especialmente la gente atea, ¿ya? Pero ellos están partiendo de una base completamente equivocada, ¿ya? Y la base equivocada es que la ciencia parte de una hipótesis que es solamente una suposición, ¿ya? Y todo científico honesto va a querer llegar al fondo del asunto, no burlándose, ¿ya? Y la idea que un científico se encuentra ¿cierto? Con Génesis 1, y por supuesto que le va a chocar la lectura, porque hay cosas que hoy en día son comprobadas, hoy son comprobadas, y que no están de acuerdo a la escritura, ¿ya? Están comprobadas hoy, y eso es muy importante que lo entendamos, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a leer o lo que hemos leído en Génesis 1 o lo que está escrito en Génesis 1 ocurre antes de que las cosas sean como son hoy. Eso es muy importante, esta idea. El científico parte de las cosas que hoy día conocemos, que hoy día entendemos. Génesis 1 es el comienzo de todo, sí, pero al ser el comienzo de todo, también es antes de que todas las cosas estén como son hoy o que como las podríamos entender hoy, ¿ya? Y, y esa es la idea de Génesis 1, es presentarnos al Creador. Y aquí partimos aplicando los atributos maravillosos de nuestro Dios. Dios parte la escritura, Dios parte con su palabra, Dios parte con lo que hoy día nosotros entendemos, conocemos como esa escritura, la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es el nombre que se le da a este libro, ¿ya? La Biblia, el nombre Biblia no sale en la Biblia, ¿sí? No sale en las escrituras, porque es un nombre técnico, ¿ya? Técnico que se le da a la escritura. Ella misma se refiere a sí misma, sí, ella se refiere a sí misma como la escritura, las escrituras, la palabra de Dios, los mandamientos, la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, los estatutos, o sea, la revelación de Dios. Y lo que Dios está haciendo aquí es revelarse. Ahora es maravilloso ver cómo Dios comienza a revelarse desde el primer versículo de la Biblia. ¿Sí? Se pone delante de nosotros y nos dicen, este soy yo. Y él dice, en el principio. ¿Sí? Y ese principio significa cuando todo va a comenzar. ¿Ya? En que Dios da el vamos. Ese es el principio. Y ahí, cuando todo comenzó, ¿ya? Ahí, Dios crea los cielos y la tierra. En el principio. Ahora, es inevitable, o debería serlo, no conectar versículo 1 de Génesis con Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o estaba de cara a Dios o con Dios, ¿cierto? Y el verbo era Dios. En este principio, en el mismo principio. Ya, en el principio ya estaba manifestándose el Dios creador, pero también el Dios triuno. El Espíritu Santo, a través de Juan 1:1, nos revela esto. Ahora, fíjense cómo lo que estudiamos sobre la revelación progresiva, hoy día que nosotros tenemos el concepto total, ¿no? General, panorámico de la Escritura, podemos ir entendiendo y conociendo esto. Ahora, quiero llevarlo a esto, hermanos.
¿Qué pasa cuando una persona por primera vez lee la Biblia? No tiene ningún conocimiento de ella. ¿Sí? Esta persona va a leer esto, ¿sí? Lo va a leer, y va a depender de la actitud que tenga, es cómo va a llegar a concluir ciertas cosas. ¿Ya? Si es una persona que tiene hambre de Dios, ¿sí? Que va a leerla porque quiere conocer a Dios, que eso ha ocurrido muchas veces, obviamente va a estar siempre con la intención de aprender de ella. Es diferente la persona que va a la Biblia y la quiere leer con el fin de burlarse o de tener razones para no creer en ella. Aunque, como dice uno de los salmistas, el Señor caza en su propia astucia, ¿cierto? A los astutos, ¿ya? Y a medida que muchos han comenzado a leer la Biblia con una mala intención, el Señor se ha preocupado de, por medio de la misma palabra, quebrar sus corazones, quebrantar sus vidas y terminan rindiéndose al Señor, ¿ya? Pero hay otros que no. Entonces, lo que tenemos que ver ahora, nosotros como hijos de Dios, porque estamos haciendo un estudio dentro de una comunidad de hijos de Dios, todos conocemos al Señor. Sé que este estudio lo escuchan hermanos que son más nuevos tal vez que los que estamos aquí, ¿ya? Y tal vez ya lo escuche alguien que no sé, que en algún momento llegó ahí a YouTube y tal vez no sea conocedor del Señor, no sé lo que Dios va a hacer ahí, no es mi enfoque, y voy a ser muy sincero, ni tampoco mi prioridad, eh, pero estamos hablando aquí, entre nosotros estamos hablando con gente que conoce al Señor. Entonces, mi lenguaje siempre va a ser bajo la perspectiva de cristianos ya conocedores y que amamos al Señor, porque después de haber estudiado la grandeza de Dios y luego la reacción ante esa grandeza, me imagino que todos nosotros somos gente que amamos al Señor y que queremos vivir y estamos viviendo una vida de adoración. ¿Ya? Por lo tanto, Dios es el centro de nuestras vidas. Entonces, bajo esta perspectiva, hermanos, tenemos el enfoque de Génesis 1 con Juan 1:1, y aquí vemos la conexión maravillosa entre los dos testamentos. Ahora, en el versículo 1 de Génesis dice Dios, en el principio creó Dios, ¿sí? Creó Dios. Vemos entonces que este ser, al cual se le denomina Dios, ¿sí? Es el creador, ¿sí? Y es antes de la creación, ¿sí? Porque Él dio el principio. Cuando Él crea, ¿cierto? En el principio Él crea todo. Todo comienza a tener existencia producto de la acción de este ser al cual se le denomina Dios. Por lo tanto, Él es antes que la creación misma, ¿sí? Toda creación está remitida su existencia a este ser al cual se le denomina Dios. Ahora esto es interesante. Para nosotros es súper normal. Dios, ¿no? Dios. Pero a medida que uno va leyendo, se encuentra con que la humanidad ha tenido y tiene muchos dioses. ¿Sí? Hay un panteón de dioses. Y estos dioses, queridos hermanos, ya son la imaginación, producto de la imaginación del ser humano. Pero, aquí es muy importante, que hoy día uno se encuentra con algunos videos donde tratan de convencernos de que sí en el cielo, en esta realidad de este Dios, de este ser, sí habían otros seres que compartían ya una preexistencia, y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy claros, ¿ya? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que Él creó los cielos y los cielos de los cielos, y creó también la tierra. Cuando está hablando aquí, sin lugar a duda, está hablando de un principio, no solo del universo físico, sino del universo espiritual también. La idea de la Biblia es enseñarnos a Dios como la causa de todo lo que existe, seres visibles y seres invisibles. ¿Sí? Creó los cielos y la tierra. Este ser se le denomina Dios. Dios. Este ser es Dios. ¿Qué ser es Dios? Es el creador
de todo lo que existe, de ese universo magnífico, maravilloso, tremendo y desconocido, ¿ya? Para nosotros, absolutamente desconocido, ¿no? Que impacta a tantos tremendos hombres de ciencia, ¿ya? Especialmente los físicos y a los astrofísicos. De hecho, no sé si ustedes habrán oído de este famoso cometa que está surcando nuestros cielos, ¿no? El famoso 3I Atlas. Ya no sé si han escuchado hablar de él. El 3I Atlas es un cometa muy raro. eh, Se le denomina 3I porque significa el tercer, sí, el tercer cometa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El tercer cuerpo que aparece ya interestelar, o sea, viene del centro de del centro de nuestra galaxia, mucho más allá de nuestro sistema solar. Es lo que dicen los científicos, ¿no? Entonces, este cometa, que hoy día ya la mayoría de los científicos dicen que es un cometa, causó mucho revuelo porque era muy diferente a otros cometas, ¿ya? Eh, de hecho, es el tercero. No recuerdo si el segundo era otro que también apareció antes, y que incluso salieron algunos cristianos, algunos, no sé, expertos diciendo que era cuando se veía bien lejos, ¿sí? Decían que podía ser la Nueva Jerusalén, ¿ya? Eh, bueno, pasó ese y no era no era la Jerusalén celestial, ¿no? Muchos decían que era una nave espacial, a este con mayor razón decían que era una nave espacial. Entonces, imagínense, aquí es donde los científicos dicen no sabemos casi nada, ¿cierto? Por no decir nada de lo que es el universo. Y estaban muy entusiasmados porque se supone que este iba a aclarar muchas cosas más. Ahora, ¿cuándo vamos a tener noticias más científicas de este 3I Atlas? Va a ser el próximo año recién, ¿ya? Se supone que, no sé si es este mes, en diciembre, va a pasar cerca del planeta Tierra y algunos van a poder verlo. Pero causó mucho revuelo porque de verdad que incluso hasta un científico importante estadounidense dijo que podía ser una nave espacial y que podía ser alienígena, ¿no? Ustedes saben que hoy en día todo el tema para poder ganar likes y para ganar adeptos, ya, la prensa amarilla, como se le llama, es muy potente. ¿Por qué hablo de esto, hermano? Porque este universo tan gigante, ya tan espectacular, tan desconocido para nosotros, ya es es la creación de este ser, ya. O sea, si este ser tuvo la capacidad de crear toda esta inmensidad, eso muestra claramente que él es un ser mucho más grande, ¿sí? Mucho más inmenso que aquello que él creó. Ahora, este ser se le denomina aquí Dios. ¿Por qué Dios? Porque el título Dios se refiere justamente a una mezcla entre un ser creador, todopoderoso. Lo primero que se viene a la mente, ¿no? Dios es el ser que está sobre los humanos, ¿ya? Es la razón de que existan los humanos. En cada religión, la idea es la misma, ¿sí? Los dioses son los que han creado la raza humana, ¿sí? Y son, por lo tanto, no solo los creadores, sino los que gobiernan sobre la raza humana, ¿ya? Sobre lo terrenal. Son seres que están en otra dimensión, ¿ya? Bueno, la Biblia comienza diciéndonos que este ser es Dios. Él es Dios. Por lo tanto, a medida que vayamos viendo, ¿sí? A través de la Biblia que van a comenzar a aparecer dioses, tenemos que entenderlo bajo esta perspectiva, que el verdadero Dios es el Dios creador. Todos los otros, por lo tanto, no son verdaderos dioses. No existe otro ser más allá del universo que esté junto a Dios. Dios es el ser único, es el que originó todo lo que existe, ¿ya? Y por lo tanto, Él es antes de todo lo que existe.
ángeles, sean caídos o ángeles santos, serafines, querubines, toda esa cantidad de seres que tal vez existen y nosotros no conocemos, y que la Biblia nos habla justo y preciso de ellos. Bueno, Dios es el creador de todos ellos. Dios es la razón. Entonces, si Dios está ahí al principio, cuando Él va a dar el vamos a la creación, significa que Él está antes del tiempo. Porque vamos a ver en Génesis 1 que el tiempo tiene relación con nosotros, con las criaturas, no con Él. Ahora, toda la creación tiene relación con nosotros, ¿sí? Y la relación que tiene la creación con Él es solo que Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Porque Él está por sobre toda realidad de la creación, por sobre toda realidad de la creación. En este versículo, creó, significa que Él es el creador, que es Dios, por lo tanto, Él merece este título de ser supremo, ¿ya? Y que Él crea los cielos y la tierra, crea todo lo que va a existir, ¿ya? Y todo lo que existe hoy, ya ha existido. Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, Él es el originador de todo. Dios creó los cielos y la tierra. Solo este versículo, hermanos, nos habla de que todo se debe a Dios. Dios es la razón de la existencia. Y aquí entra usted y yo, pues, hermano, ¿no? Nosotros somos parte de esta realidad. Dependemos de este creador. Somos producto de su poder. Él nos ha creado. Ahora, Él va a crear ahí todo lo que existe. Dentro de ello al hombre, a la mujer, al hombre y a la mujer. Ahora, Él, bajo leyes que va a poner, va a ser el que va a seguir generando la vida en cada una de las criaturas, en cada una de las criaturas que van a existir más adelante. O sea, hermano Pablo, por ejemplo. ¿Sí? Yo nací producto de la relación entre mi papá y mi mamá, ¿sí? Y ahí un día le hice sufrir a mi madre 9 meses. De esos 9 meses, 7 meses la pobre estuvo casi en cama, así que imagínense el dolor de cabeza y tortura que ha sido para la hermana Rosita, ¿no? Y nací y crecí y aquí estoy, 54 años después de haber nacido, de haber sido gestado. ¿Aquí quiero llegar con esto? De que, obviamente, alguien que no cree en Dios va a decir, yo me debo a que se unieron mi papá y mi mamá. Pero este versículo nos dice que la razón de que yo pude llegar a nacer y a ser real y a ser un ser vivo es gracias al Creador que sale en el primer versículo de la Biblia. Él trae la vida, Él crea la vida y Él sustenta la vida. Si Él quita, ¿sí?, su sustento, todo lo que existe deja de existir. Él, por lo tanto, es el creador, pero también es el sustentador de todo lo que existe. ¿Ya? Y eso también lo vimos, ¿no? Él es el sustentador. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 1, nos está hablando de todo esto. Ahora, noten bien, qué lindo es entender esto, porque yo ahora entiendo lo que a mí me enseñaron. Ya, yo iba a la iglesia y a mí me enseñaban, Dios es tu creador. Bien, qué lindo. Ya, mi existencia la debo a Dios. Hay una canción por ahí, tú eres mi razón de vivir, ya, y que no solo se refiere a que tú eres por quien yo vivo, ¿sí? O sea, tú me inspiras a vivir, sino que tú eres la razón en el sentido de que por ti yo existo. Si tú no estuvieras, yo no existiría. O si tú no quisieras, yo no existiría. Eh, y todo esto maravilloso, claro que me enseñaron, yo lo aprendí, me entró, y lo repetimos. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, y en la Escritura encontramos el primer versículo, ya el primer versículo nos está moviendo la vida,
nos está enfocando. Él es el creador. ¿Quién? Este ser que creó todo. ¿Sí? ¿Cómo se le denomina? Dios. Él es Dios. Por eso yo me refiero a Él como mi Dios. Pero también yo me refiero a Él como Dios. Porque no solo es mi Dios, sino que Él es Dios y no hay fuera Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Él al principio, antes de todo, Él ya existía y creó absolutamente todo. Los cielos y la tierra, entonces se refiere a todo lo que existe. ¿Ya? Juan 1:1. En el principio estaba el verbo. Aquí está la maravillosa conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y se manifiesta aquí en este versículo. Los dos versículos se fusionan, mis queridos hermanos, y nos dicen que el verbo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Antes de ser humano, antes de venir a humanarse, él ya existía, lo tenemos claro, lo estudiamos, la Biblia nos deja claro eso, pero Juan 1:1 nos está diciendo que este Dios de Génesis 1:1 es el Dios trino, es el Dios triuno. Por eso, como les dije al principio, ¿no? Vamos ahora a ver el Génesis bajo la perspectiva de toda la palabra, de todo lo que hemos visto. Y aquí podemos entender claramente que es el Dios triuno el que está ahí. ¿Ya? Aquí se le denomina Dios. ¿Sí? Dios. No se le denomina Jehová aún. ¿Sí? Se le denomina Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque nos está diciendo que este ser es Dios. Jehová va a ser el nombre de este Dios. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero va a ser el nombre con que Dios, este Dios se le revela a su pueblo. ¿Ya? En el principio era Dios. Y este Dios, según Juan 1:1, es el Dios triuno, porque aquí estaba el verbo. ¿Sí? El verbo estaba con Dios en el principio y el verbo era Dios. ¿Y qué dice Juan 1:2? Que todas las cosas, por medio de él, del verbo, fueron hechas. Ahora, cuando dice el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, ¿quién es el que ejecuta la creación? Es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. ¿Sí? El verbo. El verbo, si nosotros vemos en algunas otras traducciones, el término que se traduce por verbo en la Reina Valera, por ejemplo, en la NBI, se traduce como la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque verbo justamente se refiere a la palabra. ¿Ya? En este caso, la palabra de Dios. No la palabra escrita, sino la emanación, ¿sí? De lo que Dios habla. Ese poder, ¿ya? Lo manifiesta el verbo. Y aquí vemos en el primer versículo, ya, en comparación a toda la escritura, que nosotros tenemos que ver ahí a la segunda persona de la Trinidad actuando. Veamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos debemos a Él. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí se menciona a quién, al Espíritu, el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Ya se personifica al Espíritu. En el segundo versículo de la Biblia, se le personifica porque se dice el Espíritu de Dios. No tendría necesidad de hablar del Espíritu de Dios si se puede sencillamente seguir hablando de Dios. ¿Ya? Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podría decir así. Pero dice el Espíritu de Dios. Y a medida que uno va leyendo, se va dando cuenta cómo la personificación del Espíritu de Dios se va haciendo latente, paso a paso,
hasta que nos encontramos en el Nuevo Testamento y encontramos al Espíritu Santo personificado, o sea, como persona claramente, ¿cierto? Eso lo estudiamos también. Entonces aquí tenemos al Dios triuno, hermanos. El Dios desde el principio fue el Dios triuno. Por eso el Señor Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él ya era, él estaba aquí. Según Hebreos 1:1, es él el creador. ¿Sí? Y me gustaría que fuéramos y leyéramos todo esto, ¿ya? Y no solamente vamos a apelar a nuestra memoria, aunque nos tomemos un poquito más de tiempo, que es muy importante, ¿ya? Vamos a leerlo en la Escritura, porque esto refuerza su palabra en nuestros corazones. Vamos con Juan 1:1. No, estamos, llevamos, ¿cuánto llevamos? Ya llevamos como 45 minutos hablando solamente el primer versículo. Pero esa es la idea, ¿no, hermanos? Profundizar lo que tiene que ser profundizado. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios, ¿ya? El verbo ya existía en el principio, el verbo, ese verbo estaba con Dios, ¿sí? En existencia al mismo nivel de Dios, y luego Juan dice que el verbo, nada más ni nada menos que era Dios también. Este era en el principio con Dios. Vuelve a reafirmar la idea de la eternidad del verbo, Dios. Y versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por el verbo, ¿ya? Vamos a Colosenses capítulo 1. El Espíritu Santo ocupa esta forma, hermanos. Yo soy testigo de aquello. Entre más nosotros leemos los versículos, entre más leemos la palabra, el Espíritu Santo se encarga de ir grabando esto en nuestras mentes y se va forjando, ¿cierto? Esa riqueza, ese tesoro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y estos versículos luego pasan a ser conocidos por nosotros, ¿sí? Y pasan a ser parte de nuestro conocimiento integral de la palabra. Juan 1:1 lo conectamos con Colosenses. Fíjense, el apóstol Juan, ahora el apóstol Pablo. Colosenses 1, versículo 15. Él, hablando del Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ojo con la palabra primogénito. Para nosotros primogénito significa el primero engendrado, pero en el idioma original la palabra primogénito también significa el primero en eminencia, el que está por sobre todo, ¿ya? Y él es el que está por sobre todo, toda la creación. Él es el primogénito en ese sentido de preeminencia. Versículo 16, porque en él, aquí no está hablando de Dios, está hablando del Hijo, porque en él, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Fíjense, clarísimo, Pablo diciendo que es el Hijo el que crea. Por lo tanto, Génesis 1:1 hace alusión a él. Y él, versículo 17, y él es antes de todas las cosas. La misma idea, el mismo lenguaje de Juan. ¿Sí o no? El mismo lenguaje de Juan. Y el verbo estaba con Dios en el principio, y él estaba en el principio con Dios. De nuevo el versículo 2. Y Pablo está claramente diciendo que por él fueron creadas todas las cosas, ¿ya? Todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, ¿cierto? Las espirituales, las no espirituales, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, ¿sí? Todo subsiste gracias al Hijo. Miren la preeminencia del Hijo, ¿sí? Por eso el término primogénito en el contexto está hablando de preeminencia, no de primer engendrado, ¿ya? Como lo agarran, por ejemplo, los testigos de Jehová para decir, ven, primogénito, fue el primer creado. No, ¿cómo va a ser el primer creado? Si se fuera creado
ya tendría que decirse de otra manera, ya tendría que decirse claramente, entonces, que Él no es antes de todo lo creado. Pero aquí Pablo está diciendo y está siendo claro, muy enfático. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas significan todo lo creado. ¿Ya? ¿Y qué es todo lo creado? Lo que dice el versículo anterior, versículo 16. Todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo. O sea, está hablando, ¿cierto?, de los dominios celestiales, ¿ya? Todo fue creado por medio de él y para él. No hay duda, hermanos. Génesis 1:1 está poniendo ahí claramente, al decirnos Dios, está poniendo al Dios triuno. Pero no solamente eso, el escritor de Hebreos, no sabemos quién fue. Algunos dicen que fue Pablo, no vamos a entrar en esa discusión, pero es palabra de Dios inspirada. Y quien haya sido, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios, versículo 1, Dios. Y aquí va a hablar Dios del Hijo. Ese es el lenguaje de Génesis 1, Dios. Pero hablando de Dios, en el Génesis 1:1, está hablando claramente también del Creador, enfocándose en el Hijo. Versículo 2 de nuevo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? Dios, este ser supremo, ¿sí?, el Dios triuno, está actuando en la creación en Génesis 1:1 a través de lo que nosotros hoy día denominamos como la segunda persona de la Trinidad. Recuerden, mis queridos hermanos, que cuando decimos primera persona, segunda persona, tercera persona de la Trinidad, no estamos diciendo que hay jerarquía en la Trinidad. Solamente es una forma, ya, sencillamente semántica o conceptual para entender al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero los tres están en el mismo nivel, tienen la misma esencia, la misma voluntad, el mismo deseo. ¿Sí? Ese es el Dios triuno. No significa que la primera persona sea más importante que la segunda o que la segunda esté un escalafón más bajo. ¿Y qué pasa con el Espíritu? Pobre Espíritu Santo que está en el tercer escalafón. No, no tenemos que verlo así. Eso ya lo estudiamos en nuestros estudios, ¿sí? Cuando hablamos sobre el Dios triuno. Es solamente una forma de decir, ya, que se desprende de, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el Padre nombrado primero, el Hijo nombrado segundo y el Espíritu Santo nombrado tercero. Por eso primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Pero para nada significa que uno esté bajo o subordinado al otro. Para nada, ¿ya? Eso es lo maravilloso del Dios triuno. Y aquí dice que por el Hijo creó el universo. El Dios triuno actúa por medio del Hijo y por medio del Hijo crea el universo. Génesis 1:1. ¿Sí? Ahí está, el Dios triuno. Ahí está el Señor Jesucristo, antes de ser Jesús. ¿Sí? Cuando era la segunda persona de la Trinidad, antes de que todo fuera formado, en la eternidad en que Él está. Versículo 3, hablando del Hijo de nuevo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ese resplandor de gloria, es ese resplandor de su esencia, de su santidad, y ustedes saben que no hay criatura que pueda estar delante de esa gloria de Dios, ni incluso los serafines que vuelan alrededor del trono tienen que taparse ojos y tapar sus pies, ¿sí?, para estar delante de ese ser. Y esa gloria inefable, ¿sí?, esa gloria que lo vuelve a esa luz inaccesible del cual habla Pablo, ¿ya?, en la cual habita Dios, es ese resplandor de gloria, ¿ya? Dice que es el Señor Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todo, de nuevo, igual que Pablo, no solo es el creador, es el sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder, ¿sí? De su poder. Entonces, si usted, mi querido hermano, mi querida hermana, lo ve, el Nuevo Testamento
nos está diciendo que Génesis 1:1 tiene que ser visto de esta manera. El creador, ¿sí?, es el Dios triuno. Y lo vemos en el primer versículo. Y el versículo 2 nos habla inmediatamente de ese espíritu de este Dios, que es Dios también por esencia. ¿Ya? Bien. Espero, hermanos queridos, que vayamos degustando esto porque es muy importante darnos cuenta cómo la Biblia comienza con esto. Cuando yo leí la primera vez la Biblia, hermano, y leí el primer versículo de la Biblia, lo único que me enseñó fue que Dios creó todas las cosas y punto. Pero a medida que uno va profundizando y vuelve a leer, uno va descubriendo una profundidad mucho más gloriosa con respecto a cada versículo de la Biblia. Ahora, Génesis 1 nos dice que Él es el principio de todo lo creado, es la fuente de toda la vida, todo se debe a Él, Él es la causa primera y última de todo lo que existe, de todo lo que existe. Todo ser viviente depende de Él, ¿sí? Todo lo creado viene de Él, Él es la fuente, ¿ya? Él, ¿en qué sentido Él es la fuente? ¿En qué sentido venimos de Él? De que Él nos creó. Él nos creó. Antes de seguir adelante, tenemos que tocar otro punto. Creador. Si Él fue capaz de crear algo tan magnífico que nos asombra hoy en día, ¿no? Entonces eso nos muestra que solamente Él puede ser un ser todopoderoso. Es un ser que lo puede todo. Solo un ser todopoderoso, ¿sí?, puede crear lo que fue creado y lo que existe. Pero también un ser maravillosamente sabio, ¿no? De tal sabiduría que lo crea todo en su justo punto, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Dios dijo, sean los peces, ¡bum!, y apareció el pez, ¿sí? Y apareció el pez con su forma, con sus agallas, con su capacidad de... No, él no tuvo que evolucionar para llegar al punto de decir, ya no me ahogo en el agua. No, soy parte del agua, yo puedo vivir en el agua, ¿no? No, él crea. Y el pez es creado con todas las características que él necesita para poder sobrevivir en el agua. Solamente un ejemplo, ¿ya? Pero no nos adelantemos, ¿ya? Un ser todopoderoso y un ser preciosa, inefablemente sabio, ¿ya? Que va a crear algo tan magnífico como lo que nosotros hemos creado, ¿ya? Que nosotros hoy podemos degustar, porque eso es lo maravilloso, ¿no? Hermano, nosotros podemos disfrutar de la creación, especialmente cuando somos redimidos y el Señor cambia nuestra mente. Yo he escuchado a tanta gente, testimonio de cristianos, yo era un amargado antes de conocer al Señor. Todo era feo para mí y ahora veo una flor y me emociona, ¿sí? Veo la puesta del sol y me dan ganas de llorar. Parece que cuando uno conoce al Señor se vuelve más llorón, ¿sí? No, en el buen sentido. Mi hermano Norman o mi hermana Miriam, no sé cuál de los dos. Adelante. Mire, voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco infantil, pero la voy a hacer igual, pues no Dele, quiero hermano. quedarme con la duda. Cuando Dios creó, ya vamos a tomar lo de los peces. No, Existen varias especies de peces, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es esa, o sea, Dios creó, nosotros el conocimiento que tenemos desde chico, que Dios creó el mundo en 6 días, ¿sí? Y el séptimo descansó. Cuando Él dijo, créense las aves del cielo, los peces del mar, creó las especies, toda la reineta, todo eso que conocemos, el jurel. Por eso le digo que es medio infantil la pregunta, pero que no me quiero quedar con la duda. Cuando creó las aves, creó el tucán, creó todas esas especies, o siguió creando después, pastor. Esa es mi pregunta. Buena pregunta. Bueno, es una pregunta que... ¿Puedo decir algo, hacer Sí. Dele, mi hermano, no. pregunta también? Yo leía cuando el Señor crea los animales a la orden de su voz, los animales existieron.
Ah, pero me imagino que hubo un diseño previo a eso, así como creó el hombre y lo diseñó de barro y lo hizo y todo, ¿no? ajá, Porque pensaba, bueno, lo que antes que Miriam hiciera la pregunta, sí. por ejemplo, si Dios creó a los animales como el elefante, que es tan distinto a la jirafa, Ujú. entonces no pudo haber dado una orden general. Me imagino yo que tiene que haber habido en la cabeza del Señor, dice que no tiene cabeza, pero Se entiende. en su mente, ¿no? Para Tenemos graficarlo, 5 años, vos, pastor. No hay en su problema, se entiende. mente yo creo que pudo haber un diseño previo por colores, forma, carácter, porque si uno ve la naturaleza, la variedad de animales, hay algunos que ni siquiera se parecen unos con otros. Sí. Entonces, como Dios es creador, pero también es diseñador, Ujú. porque tuvo que haber diseñado lo que es el sistema solar, que para que los cuantos se llaman los planetas no se salieran de su órbita o se cayeran, tiene que haber, creo yo, en el Señor un diseño Sí. que identificó a cada animalito con pluma, con escama, no sé, pues, a los reptiles, eh, porque me imagino que no fue que ya aparezcan y empezaron a aparecer así como nada, ¿no? Esa es una duda, ¿no? Sí. Sí, mi Eso, hermano Norman. perdone lo infantil de las preguntas. No, mi hermano querido, para nada. ¿Saben qué? Sus preguntas no son tan infantiles. Creo que nacen de pensar un poquito, ¿sí? Así que no, muy bienvenidas las preguntas. Con respecto a lo que decía mi hermana Miriam, va estrechamente relacionado con lo que contó y que preguntó mi hermano Norman, ¿ya? Así que creo que la respuesta va enfocada hacia ambas propuestas, ¿ya? O hacia ambas preguntas. Bueno, lo vamos a ver más detenidamente después, ¿no? Pero, sin lugar a duda, lo que pasa es que el creador que nosotros estamos experimentando, que Dios se nos está revelando aquí, es ese tipo de creador que no lo podríamos imaginar de otra manera. Tenemos en nuestra mente, se tiene que manifestar ese ser tan sabio, ¿sí? Crea todo. Ahora, que él diga que por la palabra fue hecha, ¿cierto? Solamente lo que está diciendo es que con el poder de su palabra fue creado todo. Eso no elimina el concepto de diseño. El concepto de diseño, ¿dónde está? En el resultado de su palabra. ¿Sí? Dios dijo, sean los peces. ¿Y cómo aparecieron los peces? Cada pez, ¿cierto? Con su característica, porque palabras claves después, especies, ¿sí? Aves según sus especies, peces según sus especies. O sea, aquí está la diversidad de todo lo que hoy día nosotros conocemos como los animales acuáticos, ¿sí? Y uno puede entender que en ese momento, ¿sí? Bajo el diseño, ¿ya? De la mente de Dios, Él va creando de esa manera. Cuando Él dice, sea creado en su mente, en su cabecita, como decía Norman, ya, que se entiende la idea, ahí, ¿cierto? En su conocimiento vasto, él ya sabía todo lo que iba a resultar. O sea, él no tiró semilla y que no tengo idea de lo que va a resultar. No, todo fue de acuerdo al diseño que él había planificado. De hecho, el hombre y la mujer son parte de este diseño también. Entonces, por supuesto, la idea de que él dijo y fue hecho, fue que fue hecho justamente como él quería que fuera. Y cuando nosotros hoy día vemos a un precioso pez payaso, no sé si han visto los peces payasos, bueno, alguien que tiene hijos, ¿cierto? Alcanzó a ver buscando a Nemo, ¿no? Ahí se hizo famoso el pez payaso. Precioso, un pez hermosísimo. Pero no solamente eso, los peces del Caribe tienen unos colores maravillosos. O sea, cada una de esas especies fue creada por Dios. Ahora, eso es muy importante. Luego Dios no siguió creando. Lo que pasa es que Él dio, ¿cierto?, la base de estas especies. Y de estas especies, claro, de alguna u otra manera, comienzan a multiplicarse, ¿ya? Nuevos seres, pero producto de estos
que fueron la base. Hoy día nosotros tenemos razas, ¿no? De perros, por ejemplo. No sabemos cómo fue el primer perro, pero la genética fue produciendo, ¿sí? Esa genética fue produciendo nuevas razas, y a medida que se van mezclando, van haciendo nuevas razas, ¿no? Es así como se van produciendo las razas. Estoy dando el ejemplo más típico de los perros, también podríamos dar de los gatos. ¿Ya? Entonces, Dios puso ahí, en nuestra genética de cada ser, puso esa capacidad de poder, no que se crearan nuevas especies, nuevos seres, sino sencillamente descendientes de las primeras familias, lo mismo que ha ocurrido con el ser humano. ¿Sí? Nosotros nos vemos aquí, todavía no tenemos la bendición de tener en nuestro medio algún hermano de raza africana, ¿cierto? Raza negra, ¿ya? Ni tampoco de raza, como se le llama, ¿cierto? Raza asiática o raza amarilla, como se le decía en nuestros tiempos. Hoy día eso suena un poco discriminatorio, ¿no? Pero uno no lo dice bajo esa perspectiva. ¿Ya? En Estados Unidos decirle negro a alguien es un insulto, pero bajo nuestra perspectiva sudamericana para nada lo es, ¿ya? Porque, excepto que uno quiera darle el énfasis peyorativo, ¿no? Ofensivo, pero no es para nada eso. Entonces, pero sí, nosotros tenemos hermanos de tez negra, hermanos de tez, ¿cierto? Más, como se les vuelvo a decir, como se les llamaba antiguamente en mi tiempo, de tez amarilla, ya a los indios americanos, tez roja, etcétera, etcétera, ¿no? Morenos, blancos, ya blancos medios y blancos que parece su piel leche. O sea, las razas humanas también vienen de dos personas, ¿cierto? De dos personas. No tenemos ni idea de qué color de piel eran Adán y Eva. Hermano, no lo sabemos. Es un error que cometemos en las escuelas bíblicas, ¿no? Cuando vamos a enseñarle con las laminitas, ¿ya? ¿Cómo son Adán y Eva? Siempre son blancos. ¿Se han fijado eso, no? Hermana Sandra, hermana Miriam, usted que fueron profesora. Ah, hermana Tere, bienvenida. También fue profe de alumnas la hermana Tere. Me imagino que ustedes se recordarán, ¿no? Pastor Raúl le está enseñando a niños, ¿sí? Y generalmente las imágenes ya son un Adán blanco y una Eva blanca. Pero bueno, ya llevamos años, décadas, así. Pero es complicado hoy día, en que tenemos una diversidad racial acá en Chile, ir a un campamento donde el 50% tal vez son niños descendientes ya de haitianos, y son morenitos, y llevarle una Adán y una Eva blanca. Por último, llevémosle, pintémoslo un poquito así, moreno. Moreno. El problema está que nosotros rejuramos, al decir nosotros me refiero al mundo cristiano en general, especialmente los de ciudad, juramos que efectivamente eran blancos. Pero ¿de dónde sacamos eso? La Escritura no nos dice eso. No nos dice eso. ¿Ya? De hecho, Jesús mismo, me estoy desviando un poquito para dejarlo claro, nos imaginamos a un Jesús muy blanco, de ojos azules, rubio, de barba rubia, ¿no? Como en la famosa película Jesús de Nazaret. Pero ahí sí la Biblia nos dice que hay más probabilidad de que Jesús haya sido de tez morena que de tez blanca. Porque pasaba, pero camuflado en el grupo de los judíos, ¿no? Si él hubiese sido tez blanca, rubio, cuando lo van a arrestar, dice, ah, ahí está el blancucho, ese tiene que ser, porque es diferente a todos los otros. No, tienen que preguntar quién es, ¿no? Yo soy, dice Jesús. O sea, él pasaba inadvertido ahí por su tez, ¿no? Entonces, es triste ver esa realidad, pero no quiero ahondar más, solamente dejar claro, hermano, eso. No sé, tal vez para alguien que lo vaya a escuchar esto después en el estudio le suene raro, pero efectivamente, hermano, no tenemos ni idea de qué color era la piel de Adán y Eva. Y deducir que era piel blanca es un subjetivismo innecesario. Esa es la verdad. No necesitamos presentar a Adán y Eva blancos. ¿Cómo que no, hermano Pablo? Si blanco significa puro. Ese es otro problema, ¿no? Vuelvo a tratar con los maestros de escuela bíblica. Niños, el color negro, ¿qué significa? Pecado. La maldad, ¿qué significa el blanco? Pureza. ¿Sí?
Imagínense un pobre niño de tez negra. Chora, tremendo, ¿no? Entonces, por eso hoy en día ha ido avanzando el tema de la pedagogía bíblica y se prefiere hablar en vez de negro, ya, de colores más, usando como la idea de tinieblas, ya, de tinieblas. ¿Ya? Ahora también uno puede hablar de oscuro, ¿cierto? De negro, pero ¿en qué sentido? No en el sentido racial y explicárselo a los niños. Vuelvo al punto. La misma raza humana, las mismas razas humanas vienen de un punto de partida. ¿Ya? Y en ese sentido, mi hermana Miriam, Dios no sigue creando, no sigue creando, ¿ya? Sino que Él crea aquí, pero Él deja el cimiento para que comience la diversificación de la vida. ¿Ya? Y con respecto a lo que preguntaba mi hermano Norman, por supuesto, el diseño viene, ¿sí? en la voluntad, porque la palabra de Dios, ¿sí? Que sale de la boca diciendo sea hecho, ¿ya? Viene de la esencia perfecta, ¿ya? Y es la expresión de su voluntad. Esto es muy importante, hermano. También se aplica a nuestra vida. La palabra de Dios es, ¿sí? La expresión de su voluntad. Esta idea es preciosamente importante, hermanos. La palabra de Dios, lo digo por tercera vez, es la expresión de su voluntad. Yo leo la Biblia y digo, esta es palabra de Dios. ¿Qué voy a buscar en la Biblia? La expresión de su voluntad. Está clarísimo eso. Y aquí, hermanos, cuando Él habla, lo que le está expresando es su voluntad. Y esa voluntad, ¿cierto? Se basa en un designio, en todo lo que sea hecho. Ese sea hecho va a significar que todo lo creado fue como Él hizo que fuera. Por lo tanto, mi hermano Norman, obviamente, el diseño. La palabra, ese efecto creador, dijo Dios que se ha hecho, no elimina la idea del diseño. Todo lo contrario, debo entender, Dios dijo, o sea, la palabra de Dios, como la expresión de su voluntad. Y es ahí donde tenemos una creación maravillosa. Maravillosa. Hermano, tengo aquí al frente mío una planta de las que tiene mi madre. Y hoy día amaneció una flor de una planta verde. Nunca había dado flor y dio una flor rarísima. Si a alguien presente le gusta la flor y quiere que yo le mande la foto, después por interno me avisan, yo le puedo mandar una foto de la planta. Es una flor rarísima. Ya, de hecho, no es la típica flor con pétalos por todos lados. Tiene solamente un pétalo grande y, cierto, y tiene la otra parte aquí. Es fantástico. Yo la miraba en la mañana y parece de plástico. Y uno no puede dejar de admirarse, hermano. Es maravilloso. ¿Ya? Y una vez le decía a los hermanos acá en la iglesia, en la reunión de varones, le decía, hermano, por favor no piensen que soy niñita, pero me encantan las flores. Me encantan las flores, hermano. Yo saco, cuando veo una flor linda, en la mayoría, incluso hasta la más chiquita, le saco fotos. Me encantan las flores, ¿ya? Vuelvo a decir, hermano, como le dije a los hermanos, obviamente los hermanos dijeron, ¿ya? Obviamente, pero por Roma, ¿no? Pero es que las flores manifiestan esa hermosura. Pero no solamente eso, hoy día uno logra ver las fotos que saca, por ejemplo, el famoso satélite el Hubble, o el Hubble, ¿ya? Una foto, unas imágenes de las galaxias, hermano. Hace poquito salió una, los colores, pero son cosas maravillosas. Pero también si uno se va al ser, a lo más profundo, ya, a lo más profundo del ser, en el sistema de las células, de los átomos, wow, también hay unas cosas más. O sea, hermano, la creación es formidable. Con razón, el tremendo hombre de Dios llamado David alababa al Señor por la creación. Grandes y maravillosas son tus obras, dice el libro de Apocalipsis. Y el Salmo 139, el rey David, ya en la misma idea de la alabanza al Señor por su creación, ya tus obras son magníficas, maravillosas, ya. Esa idea de estoy extasiado, ya, es ante tal maravilla de la creación.
Cuando el hombre pecó, y a medida que el pecado va gobernando, hermanos, el ser humano se vuelve muy insensible a estas cosas, ¿no? Tal vez usted va a encontrar un poquito exagerado lo que voy a decir, pero quiero dejarlo establecido como una idea. ¿Saben? Hoy día al ser humano le es tan fácil decir, este árbol me molesta, me tira hojas, lo corto, ¿ya? No estoy diciendo que sea pecado hacer eso, pero cuando un hijo o una hija de Dios entienden qué es ese árbol, hermano, uno alaba a Dios por eso, ¿no? No que el árbol sea Dios, no creemos eso, pero sí creemos que toda la creación muestra de una u otra manera, ya, lo que Dios es. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 19. Esto de la mano del Salmo 19, donde David, el salmista, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. De la mano de eso, el mismo que inspiró a David, inspiró a Pablo, versículo 19 del capítulo 1 de Romanos, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto a los gentiles, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué podemos citar aquí? ¿Qué versículo? Génesis 1.1. Génesis 1.1. Vuelvo a leer el versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Génesis 1.1, Juan 1.1. Siendo entendidas, ¿sí? Que esas cosas invisibles, su poder, su eterno deidad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿sí? O sea, mis queridos hermanos, la creación, Génesis 1.1, ¿ya? Son un testimonio del poder, de la deidad y de la eternidad de Dios, ¿sí? Nos dan testimonio. Vuelvo a decir, Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Día a día emiten, sin un lenguaje humano, emiten, ¿cierto?, un testimonio. Y aquí Pablo está usando este lenguaje clave. Miren, hermanos. Veamos un poquito este versículo. Versículo 20, vuelvo a leer. Porque las cosas invisibles de él. Este Dios es invisible. El Señor Jesucristo dijo, Dios es espíritu. El Señor Jesucristo dijo que un espíritu no tiene ni cuerpo, no tiene huesos, no tiene carne, porque es un ser de otra dimensión, de una dimensión celestial y espiritual. ¿Ya? Por lo tanto, este ser invisible se revela, ¿cierto?, en las cosas que él ha creado. Pero fíjense las palabras que ocupa aquí. Versículo 20, de nuevo, porque las cosas invisibles de él. ¿Qué dice? Su eterno. Génesis 1.1. En el principio, o sea, antes de que todo comenzara, Dios ya estaba. Eternidad. Luego, poder. ¿Qué dijimos de Génesis 1? De este ser llamado Dios. Todopoderoso. ¿Sí? Y luego, deidad. ¿Cómo se le nombra en Génesis 1.1? Dios. La conexión de Romanos 1.20 es directo a Génesis 1.1, porque luego más encima nos dice que todo esto claramente se hacen visibles desde la creación del mundo. Génesis 1.1 nos habla de la eternidad de Dios, nos habla de su deidad, porque Él es Dios, y nos habla de su todopoderío. Lo mismo que ocupa Pablo aquí, refiriéndose a Dios. Eterno poder, eterna deidad. ¿Sí? Entonces, vamos viendo, hermanos queridos, cómo Génesis 1.1, Génesis 1.2 se nos muestra, se nos está mostrando a Dios de una forma maravillosa. Este es nuestro Dios, ¿sí?
Este es nuestro Dios. Entonces, cuando yo leo Génesis 1:1, ahora como hijos de Dios, que vamos entendiendo, hermanos, tengo que ser alguien que experimente esto. Yo tengo que empezar a enfocarme, y yo sé que para muchos, yo no voy a decir, hermano, búsquese un programa de la National Geographic para ver, ¿cierto? Algún programa de tipo científico, aunque no sería malo, en vez de ver una teleserie, sería creo que ocupando un tiempo así de ocio, no sería malo, porque nos muestran tanta belleza, hermano. Pero sí, comenzar a entender de que la creación nos muestra a nuestro Dios. No es su revelación máxima, pero sí es una revelación maravillosa de Dios. Y comienza el primer versículo de la Biblia motivándonos a esto, motivándonos a entender de que nosotros vemos a Dios a través de su gloriosa creación. Cuidado, no estoy diciendo que que nos transformemos en animalistas, ¿sí? O en gente que ya dice, no, no corten ese árbol, lo creó mi señor, ¿cierto? Me voy a poner a pelear con el vecino porque está cortando el árbol, ¿no? No, no es eso, hermano. Es que nosotros disfrutemos el ver a Dios en las cosas que Él ha creado. Pero ¿saben qué? De la mano de esto, todo cristiano y toda cristiana con esto también aprende a respetar la creación. ¿Cierto? No somos devotos ni de los animales ni de las plantas, pero sí somos gente que sabemos que fueron creados por nuestro Dios y los respetamos. ¿Sí? Los respetamos. Si está en nuestro alcance, ¿sí? Protegerlos, los protegemos, ¿no? Y recuerden, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que ha ido destruyendo el planeta Tierra? Aunque suene raro, pero la mejor forma de definir la razón de la destrucción de todo nuestro planeta Tierra es pecado. ¿Sí? Y el pecado siempre va de la mano y parte del egocentrismo. ¿Sí? Del egocentrismo. Entonces, es esto. Por eso la creación, ¿sí? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 19, para entender el contexto. Romanos 8, versículo 19. Dice el apóstol, porque el anhelo ardiente, noten bien el lenguaje que ocupa, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué manifestación de los hijos de Dios? ¿De la manifestación que nosotros vamos a ir a hacer en una marcha para Jesús el sábado? No, no se refiere a esa manifestación. El contexto es cuando nosotros, ¿cierto?, seamos transformados. Cuando venga el Señor Jesucristo. Ahí está hablando. Esa es la idea, ese es el contexto. Fíjense, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, algo vano, ¿cierto? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Sí? Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La humanidad está corrupta por el pecado y esto alcanzó también a la creación y la creación es también afectada por la corrupción del pecado. ¿Ya? ¿Por qué usted cree que todo lo que está pasando con nuestro querido mundo es por eso? ¿Ya? Algunos defienden el tema de que sí existe este famoso tema del calentamiento global, otros científicos dicen que no, que es una cuestión, una manipulación nada más para política, y ahí están en discusión.
como hijos de Dios, no nos metemos en ese punto, porque cualquiera de las dos razones, sean verdaderas, una o la otra, o tal vez un poco de las dos, nosotros los hijos de Dios tenemos esta verdad. El pecado ha ido, ¿sí?, consumiendo la creación. ¿Cuánta cantidad de especies que han sido extintas y se siguen extinguiendo? Nunca más van a volver. ¿Sí? ¿Cuánta creación, cuánta maravillosa creación hecha por Dios? Y hoy día el plástico abunda, ¿no? La basura. Uno va a lugares maravillosos y uno dice, ojalá nunca venga gente para acá. ¿Ya? Hace poquito tuve la oportunidad de estar en el Salto del Itata. Esto queda en la región de Ñuble, en el sur de Chile. Oh, es un salto maravilloso, hermanos, de agua, más grande que el Salto del Laja, para los que conocen. Sí, muy lindo, pero es una zona de reserva diferente que el Salto del Laja, porque usted va al Salto del Laja y se encuentra con cualquier cantidad de gente. ¿Ya? Y ahí la gente, los lugareños tienen que estar luchando para que no boten basura, recoger, es una cuestión terrible. Pero acá en el Salto del Itata no, aparte que la forma de bajar es bien rara, bien peligrosa. Y uno dice, ojalá que no venga mucha gente para acá, porque si no, pero increíble, aún así, de repente uno se encuentra una botella de plástico, se encuentra un vaso plástico, se encuentra basura entre medio ahí de tanta belleza. El ser humano destruyendo todo, hermano, destruye todo. ¿Para qué hablamos del mar? ¿Sí? Los hermanos pescadores saben cómo se han ido extinguiendo especies, ¿ya? ¿Por qué? No por la culpa del pescador artesanal, sino por culpa de las grandes buques factorías. O sea, el ser humano no respeta nada. El ser humano dice, no importa, total no me va a afectar a mí. Le va a afectar a mis nietos o a los nietos de mis nietos. Es como la actitud de Ezequías, del rey Ezequías, ¿no? Entonces, hermano, la destrucción de la naturaleza es producto del pecado. Y por eso la creación ya necesita también ser libertada. ¿Ya? ¿Y cuándo? El versículo 21, ¿cuándo va a ocurrir esto? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso, cuando Jesús venga. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esta misma creación que Dios crea en Génesis 1:1 es la creación que hoy en día está gimiendo, ¿sí? Que está anhelando la manifestación de los hijos de Dios cuando Jesús venga, cuando el Señor Jesucristo venga y haga una renovación, ¿ya?, de esta tierra herida, enferma, decayente, no por culpa de ella, sino por culpa de nosotros los seres humanos, ¿ya? Entonces, como hijos de Dios, sí tenemos que ser gente que respete la creación, que ame la creación en el sentido de cuidarla y de poder ser capaces de ver en ella, en su hermosura, ya la grandeza de nuestro Dios. ¿Sí? Por eso es tan maravilloso el himno ese, cuán grande es Él, ¿no? Parte adorando, alabando a Dios, ¿no? Enfocado en la creación. Sus dos primeras estrofas hablan de eso, ¿no? En la primera estrofa sobre la grandeza de por ejemplo, y ver brillar el sol en su cenit, ¿no? En su esplendor, ¿ya? En su estrofa segunda, al ver las flores, ¿cierto? El campo, la maravillosa creación aquí en la tierra. ¿Ya? Son las dos primeras estrofas y nos llevan a alabar al Señor por su creación, tanto en el universo, en los cielos, como aquí en la tierra. Las otras dos estrofas, obviamente, la tercera tiene que ver con la redención, con la salvación, y la cuarta tiene que ver con la glorificación, ¿no? Cuando el Señor venga y nos lleve a su presencia. Un precioso himno, ¿no? Por eso creo que es tan famoso. Pero sencillamente ese himno se basa en lo que la palabra de Dios nos enseña. Bien, amados queridos y queridos hermanos, sigamos. Hasta aquí Génesis 1:1. Hasta aquí Génesis 1:1. La profundidad, hermano, y yo no puedo decir que hemos agotado Génesis 1:1, pero esto es maravilloso. Solamente para pasar al siguiente versículo, dejar claro que lo que Dios está diciendo en el primer versículo es que Dios crea los cielos y la tierra. En otras palabras, generaliza todo, ¿no? Crea todo. Y el versículo 2, aquí entramos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, ¿ya? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta descripción, mis amados hermanos, para nosotros, en nuestra mentalidad, es una descripción de algo que no está completo, algo mal hecho, ¿sí o no? Porque dice desorden. Segundo, vacío. Tercero, tinieblas. ¿Sí o no? Y este versículo ha llevado mucho a decir, no, aquí hay un problema. ¿Cómo un Dios perfecto puede crear algo desordenado, vacío y con tinieblas? Se interpreta tinieblas aquí como las tinieblas espirituales, como malvadas, ¿no? Pero las tinieblas en sí no son malas. Me refiero a las tinieblas en general. Al punto de que, hermanos, la gente puede tenerle miedo a la noche, ¿no? Y hoy día todo tiene que ver a tinieblas, como el típico grillo en la noche, el búho, ¿no? Las típicas películas de terror. Pero eso es por imaginación nuestra. Las tinieblas generalmente en sí mismas no son malas. Ahora, cuando se habla de las tinieblas espirituales, refiriéndose a los demonios, a los espíritus malignos, obvio que son malas, obvio, ¿sí? Pero la oscuridad en sí misma tampoco es realidad de algo malo, ¿sí? No sé si se recuerdan cuando vimos cómo Dios decidió habitar en la oscuridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Éxodo, ¿sí? Eh, en Éxodo capítulo 20, Éxodo 20, versículo 21, dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, ¿sí? En la cual estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En la oscuridad, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que la oscuridad así, física en sí misma, no es algo malo. Representa, se puede usar como figura de, pero no es algo malo, ¿ya? No es algo malo en sí. Si uno va, por ejemplo, déjenme buscarlo. Si uno va, ¿cierto? Cuando Salomón, ¿no? Construye el templo, vamos a buscarlo, Segunda de Crónicas, si es que no me equivoco, capítulo 6, Segunda de Crónicas, capítulo 6. Quiero aclarar esto, hermanos, para poder comprender Génesis 1:2, ¿ya? Segunda Crónica 6, versículo 1. Miren lo que dice el sabio Salomón. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Esto va de la mano con lo que acabamos de leer en Éxodo, ¿no? El Dios que está en la oscuridad. La oscuridad en ambos capítulos, en ambos versículos, tanto en Éxodo 20, versículo 21, y Segunda Crónica 6, versículo 1, está hablando de que Dios está ahí, es inaccesible, ¿ya? En la oscuridad no se ve, a eso se refiere. Por eso Dios está habitando ahí en la oscuridad. Él no se está manifestando visiblemente. Aquí, por lo tanto, el término oscuridad
está representando a esa parte de Dios y no se está refiriendo a que sea algo malo, ¿ya? A que sea algo malo, ¿ya? Así que esto es muy, pero muy importante, ¿ya? Entender que este concepto de la oscuridad en sí mismo no es malo, ¿ya? Espero que quede claro, hermano, ojalá que después nadie esté diciendo, hermano, a Pablo le gusta la oscuridad, ¿cierto? Es oscuro, no es la idea, hermano, el concepto está clarísimo, espero que esté claro para ustedes también ahí, ¿no? En lo que es la escritura, la palabra del Señor, ¿ya? Solamente para leerles, cuando Dios se manifiesta en el Sinaí también, ¿no? En Éxodo 19, ya, en Éxodo 19, versículo 16, dice, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. ¿Sí? ¿Qué es espesa nube? Eso habla de tinieblas, ya, de tinieblas, ya. Es ahí donde Dios se manifestó, ¿sí? En medio de esa tremenda realidad, en ese monte, Dios se manifiesta también de esa manera. Volvamos a Génesis 1, perdón, a Génesis 2, ¿ya? Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, cuando uno lee esto, en la primera instancia, claro, le puede producir rareza, le puede, porque no a todos le produce cierta rareza, pero sí, hoy día muchos dicen, Dios, un ser perfecto, no puede crear algo desordenado y vacío, ¿cierto? Y con tinieblas. Por lo tanto, aquí hay algo raro, ¿no? Hay algo raro. Y de aquí, mis queridos hermanos, nace toda una secuencia de doctrinas diciéndonos que lo que ocurre es que entre el versículo 1 y el versículo 2, ¿sí? Hay un evento catastrófico, ¿sí? Algo que no está aquí explícito en la escritura, pero que algo ocurrió que dejó a la tierra desordenada, vacía y en tinieblas, ¿sí? El problema con esto es que la escritura, excepto que yo quiera agarrar otra parte de la escritura y meterla a la fuerza ahí, esa ya es otra cosa, pero sí, si somos honestos, la Biblia sencillamente nos está diciendo, y Dios nos está revelando, que Él creó la base, la tierra, ¿sí? La crea. Y esa tierra estaba desordenada y vacía con respecto a qué, a cómo la conocemos hoy. El desorden no era que Dios creó algo desordenado, el desorden se debe a que todavía, ¿cierto? Dios tenía que comenzar a producir cosas. De hecho, no había nada, ¿sí? No había ni luz todavía. No existían los peces, no existía la vegetación, no existían los mares, todo eso va a comenzar Dios. Entonces, Génesis 1:2, lo que nos está queriendo decir, mis queridos hermanos, es que Dios forja, crea la tierra, ¿sí? Y da la base. Y desde aquí, de esta base, en que bajo nuestra perspectiva estaba desordenada y vacía porque no tenía nada, Dios va a comenzar, ¿sí? Y habían tinieblas también, Dios va a comenzar a crear dentro de la base que ya está creada, la Tierra, planeta, ¿sí? Entendámoslo así, el planeta ya está creado, pero en esta realidad que no hay nada creado todavía, sobre esta Tierra que no hay nada creado, Él va a comenzar ahora a ir creando. ¿Cuál es la idea, hermano? Es mostrarnos un lienzo, ¿sí? Imagínense los pintores. Ahí está el lienzo. No hay nada, pero está la base. ¿Qué va a hacer el maravilloso y espectacular pintor? El artista va a agarrar su pincel, va a agarrar la pintura y va a comenzar a dibujar. Y cuando él termine, lo que nosotros vimos como sencillamente la base, algo que no tenía nada espectacular, pero ahí tenía la base, ahora es una obra maravillosa ante la cual muchos aplauden. Y es tan maravillosa que muchos darían millones y millones de dólares para poder conseguir esa maravillosa obra de arte. Eso es lo que va a hacer
este Dios, este ser que es Dios, que es eterno, que es todopoderoso, que es plenamente sabio, y esa sabiduría la va a manifestar en su arte maravillosa. Va a comenzar a crear de tal manera que al final de su obra nosotros vamos a poder decir, los que fuimos capacitados para poder ver esta hermosura, de decir, oh Señor, grande y maravillosas son tus obras. Te alabamos por lo glorioso que hiciste. Esa es la idea de Génesis 1, 2. No es decirnos que Dios se equivocó, es sencillamente mostrarnos, ¿sí?, ese lienzo sin nada, y ahora lo primero que Él hace, después de decirnos que estaba, cierto, ahí vacío, desordenado, Él comienza a darle figura a todo esto. Esa es la idea. Génesis 1, 2 está perfectamente conectado con todos los otros versículos. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Lo primero, sea la luz. O sea, esas tinieblas que estaban ahí desaparecen. Ahora hay luz. Y con esto Dios va manifestando, hermanos queridos, esta realidad gloriosa de quién es Él. ¿Sí? Él es el maravilloso creador. Él es el glorioso creador. Él es el gran artista, como algunos lo han definido. El eterno y perfecto artista que comienza a crear algo tan perfecto, tan maravilloso, que hoy en día, ¿sí?, aunque muchos científicos no creen en el creador, pero sí se maravillan de la creación. ¿Sí? Todo científico queda asombrado y se saca el sombrero ante la creación. Si uno le pregunta a un biólogo, ¿por qué estudiaste biología? Es que quería saber más cómo nacieron las cosas, todo esto magnífico que está. Si uno le pregunta a un biólogo marino, ¿por qué estudiaste biología marina? Porque quería conocer las maravillas de la profundidad del mar, en fin, etcétera, ¿no? ¿Por qué al astrofísico, si uno le pregunta, le dice, ¿por qué estudiaste astrofísica? Porque me maravilló desde chico el universo, las estrellas, y quise saber. ¿Entienden la idea, mi hermano querido? ¿No? Es la creación, ¿sí?, motivando al ser humano. Y aquí en Génesis 1, 1 y 2, ¿sí?, nos está mostrando ese maravilloso ser que es el creador. Queridos hermanos, ¿saben? Yo entiendo muy bien que para nosotros los hijos de Dios, Génesis 1, 2, 3 pueden ser, sí, son los primeros versículos de la Biblia, pero recordemos que Dios se ha estado manifestando, ¿sí?, desde el primer versículo para adelante, para mostrarnos quién es Él, lo glorioso que es Él, lo maravilloso que es Él. ¿Y qué es lo que debería ocurrir en nosotros? La reacción, ¿sí? Es decir, oh Señor, qué glorioso eres, qué maravilloso eres. Y en Génesis 3, 1, 3, lo primero que Dios crea es la luz. La luz. O sea, nos quiere decir que todo lo primero fue claridad. ¡Pum! Claridad. Ahora, aquí está el primer problema con la ciencia. ¿Qué luz? Si para nosotros la luz viene del sol. Y el sol aquí brilla por su ausencia. ¿Sí? Brilla por su ausencia. El primer golpe. Y aquí, mis queridos hermanos, es donde yo quiero que entendamos lo siguiente. La Biblia no es un libro científico. Quiero explicarlo. Su fin no es enseñarnos ciencia. Su fin es enseñarnos a Dios. Ahora, ¿tiene ciencia? Claro que la tiene. ¿Sí? Claro que la tiene. Ya. Nos muestra, por ejemplo, en Eclesiastés, nos muestra el ciclo del agua. Es maravilloso cómo se nos muestra en Eclesiastés el ciclo del agua. ¿Sí? El mismo libro nos habla de cómo va todo, ¿cierto? Tiempo para todo, ¿no? Todo eso, claro, es más filosófico, dirán algunos, pero también tiene que ver con ciencia, ¿no? Entonces, la Biblia, en primera instancia, no es para explicarnos científicamente las cosas, es para mostrarnos a Dios actuando. Y esto es muy importante, porque desde aquí para adelante, desde este versículo para adelante, yo tengo que entender que el que está actuando
el que está desarrollando su obra magnífica de arte, es ese ser del versículo 1. ¿Sí? El ser del versículo 1. ¿Y el ser del versículo 1 quién es? Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué ser? El ser que está antes de todo, o sea, en la eternidad. El ser todopoderoso, que es capaz de crear todo. ¿Sí? El ser absolutamente, ¿sí?, omnisciente y sabio, que sabe cómo va a crear todo y lo va a crear de forma perfecta. Este ser maravilloso es el que va a estar actuando desde el versículo 3 hacia adelante, porque él es el creador, ya creó la base, creó los cielos y la tierra, y ahora va a comenzar, ¿cierto?, a poner cada creación en su lugar. Hermanos, por lo tanto, Génesis 1:1, adelante, nos está queriendo mostrar al Todopoderoso, al Creador, al Eterno, actuando. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo yo querer tomar la ciencia humana y meterla en este capítulo? Aquí está el problema. Hermano, yo respeto la ciencia, ¿eh? La respeto. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero yo la respeto. Pero ¿se acuerdan lo que yo les comenté sobre la ciencia al principio? Espero que se recuerden. La ciencia parte de la nada y empieza a buscar para encontrar, ¿cierto?, razones, explicaciones, ¿ya? Y parte de la nada en qué sentido, que no trae nada propuesto, no parte sobre algo ya propuesto. Ella inventa algo, propone algo, el científico propone algo para dar explicación a lo otro. Entonces, el tema es que en ese sentido parte de la nada, pero la creación ya está. Lo que él quiere explicar ya está, ¿sí? Y él parte de la nada en el sentido que no de un presupuesto anterior, sino que él duda de aquello y de ahí parte. Por lo tanto, el científico y la ciencia tienen acceso a las cosas como son hoy. Pero aquí, nada de lo que es hoy estaba ahí. ¿No? Esa es la verdad. ¿Sí? Aquí en Génesis 1, 2 y 3, nada estaba como está hoy. No había mar, ¿sí?, no había sol, no había nada. Estaba ahí, está recién el pintor comenzando a pintar, recién el escultor, recién el creador comienza a crear cosas, a poner en su lugar. Por lo tanto, hermanos, lo que Génesis 1:1 nos está diciendo es, el creador está actuando en su campo, y su campo es inescrutable para nosotros, es antes de todo el tiempo nuestro. Por lo tanto, aquí no aplican las leyes naturales, porque todavía Dios no las crea. Dios todavía no echa a andar las leyes naturales. Todavía no crea el sol para que sea de él dependiente la luz, el día, las plantas. No, Dios no ha creado nada. Él está diciéndonos, este es mi campo, no es el campo de ustedes. ¿Sí? Génesis 1:1 no hay por qué tratar de compatibilizarlo con la ciencia, pero es el gran problema que han hecho cristianos a través de tantos siglos. Y es Dios queriendo decir, tocándose tal vez la cabeza, diciendo, pero ¿por qué no lo entienden? A Génesis 1:1 no se, y de hacia adelante no se le puede aplicar la ciencia humana. No puede. No se puede porque está en otro campo, en el campo del Dios creador. Hermanos, y vio Dios que todo era bueno en gran manera y Dios descansó desde ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahora, noten bien, Dios lo que nos quiere mostrar aquí es que Él es Dios. Él es Dios. Él nos está diciendo, yo soy Dios, yo hago como las cosas como quiero, yo no estoy sujeto a mis leyes. Estoy por sobre las leyes naturales. ¿Sí? Y parte diciéndonos que lo primero que él creó fue la luz. La luz. Pero Señor, si no hay sol, ¿qué tipo de luz? Hermano, si usted me pregunta, ¿qué tipo de sol, de luz, hermano Pablo? No tengo ni la más remota idea. No tengo idea qué tipo de luz
pero es que tiene que haber una explicación. ¿Pero por qué tiene que haber una explicación? Que está antes de que todo lo creado como hoy día yo lo conozco fuera. Hermanos, voy a Job. ¿Y qué le dice el Señor a Job? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando él fundaba la tierra, hermanos, no había ningún ser humano. No estaban las leyes naturales. No estaban las leyes naturales. Dios está, hermanos, recién forjando su obra de arte, que es la creación. Y el primer versículo nos muestra a este Dios creador, ¿sí? El segundo versículo nos muestra, como dije, ¿cierto? Ahí. Ese lienzo. Y desde el versículo 3 hacia adelante comienza la maravillosa creación. Lo primero que él crea es luz. De alguna manera que nosotros no lo conocemos ni lo entendemos, se produjo luz. Las tinieblas retrocedieron. Hubo un contraste entre las tinieblas, la oscuridad y la luz. Esa luz, ¿sí?, fue para mostrar, ¿ya?, para mostrar toda la obra que el Señor va a comenzar a hacer. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Volvemos a decir lo mismo. ¿Pero cómo? Si la noche y el día se deben ¿a qué? Al sol. ¿Y dónde está el sol? Todavía no aparece el sol. Y aquí dice, ¿ves? Aquí está lo ridículo. ¿Ves qué ridículo Génesis 1:1? No es ridículo. Nos está mostrando que Dios está por sobre. ¿Por qué? Porque este ser es Dios, según el versículo 1. El Todopoderoso. ¿Sí? Todo depende de él, todo subsiste por él. Por lo tanto, él está creando recién. Y dijo noche y día, sin sol. ¿Quién puede hacer eso? Solo él. ¿Y cómo usted va a creer eso si usted no lo ha visto? ¿Y quién lo ha visto? ¿Alguien vio cómo nació el universo? ¿Alguien vio el Big Bang? Nadie. Y sin embargo, los científicos tienen teorías sobre aquello. Yo no he visto eso. Por eso, Hebreos capítulo 11. ¿Sí? El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. ¿Sí? Ahí en el mismo Hebreos, claramente, por la fe entendemos. Y lo que yo tengo que entender aquí, que esto puede ser perfectamente literal, sin necesidad de comprobarlo con la ciencia, porque no podría comprobarlo con la ciencia, porque no estamos ahí, no hay forma de poder viajar hasta ese punto en que Dios está creando la luz en el primer día de la creación. La luz, de esa luz y de las tinieblas, Dios hizo depender al principio el día y la noche. Más adelante, a medida que él vaya añadiendo cosas, va a ir gestando lo que hoy día nosotros entendemos como luz de día, sol, noche, oscuridad, ¿cierto? Oscuridad en la noche, falta de sol, ¿sí? Porque el sol se ha escondido, no es que el sol se esconda, sino que la Tierra va dando vuelta, y nos quedamos como ahora, miro para afuera, el sol no está, el sol está al otro lado, abajo o arriba, donde sea, donde queramos ver la Tierra, ¿ya? Pero está al otro lado de la Tierra, alumbrando. Ahora ya no. Pero eso viene, esa realidad viene después. Lo que Dios nos está diciendo, hermanos, y nos va a seguir diciendo otra vez de todo el capítulo 1, es que Él está haciendo su obra. Y Él todavía no impone lo que nosotros conocemos como nuestras leyes naturales. Está por sobre aquello. Y yo como un hijo de Dios, como alguien que ha entendido su todopoderío, su soberanía, sé quién es Él, sé que Él es Dios. Recuerden, el Dios triuno actuando aquí. ¿Sí? Él está, ¿sí?, actuando antes de las cosas como son hoy, como nosotros las entendemos hoy. Esto yo lo creo sin lugar a duda. Y no necesito compatibilizar la ciencia con Génesis 1:1
Aunque sé que muchos tal vez van a escuchar esto y van a decir, hermano Pablo, ya está alegorizando. No, no, esto no es alegoría. Yo no estoy alegorizando. Yo estoy, hermanos, leyendo la Biblia y estoy sencillamente diciendo, creo esto porque creo que el ser de Génesis 1:1 tiene la capacidad para hacer esto. ¿Sí? Y él me está diciendo, clarito, yo soy el creador. Este es mi campo, no es un campo donde ustedes puedan entrar. Ya va a llegar el momento en que ustedes van a poder estar en el campo de ustedes. Ni un problema. Estudien todo lo que quieran. Hagan todas las teorías, las hipótesis y todas las leyes naturales. Deduzcan todas las leyes naturales que yo creé. Pero ahora, yo estoy creando. ¿Sí? Yo estoy creando. Y mi creación está por sobre la ciencia humana. Esa es la idea de que Dios está por sobre la razón, la inteligencia y el intelecto humano. Mi hermano Marcelo, mi hermana Sandrita. Sí, bueno, lo que usted estaba compartiendo me lleva a pensar en Apocalipsis cuando dice que allá, ¿no es cierto?, no habrá necesidad de la luz del sol y cómo si humanamente no puede existir nada si no hay luz del sol, pues. Entonces ahí vemos cómo Dios está por sobre todo. Y también me lleva a Jeremías 9:24 donde decía el que ha de alabarse, ¿no es cierto?, alabes en esto, en entender y conocer, entenderme y conocerme de que yo soy Dios. O sea, Él es Dios. Entonces en eso como que se nos olvida esa parte. Sí, así es. Gracias, hermano Marcelo. Es que para eso es la Biblia. Fue todo nuestro estudio durante 2 años, ¿no? En conocerlo a Él y en reconocer que Él es Dios. Él es este Dios. No hay otro ser como Él. ¿Sí? Y gracias por lo de Apocalipsis, hermano. Es lo que decíamos al principio, ¿no? El paralelo tremendo entre Génesis y Apocalipsis. Aquí en Génesis 1, ¿cierto? Luz sin sol. Apocalipsis, luz sin sol. Apocalipsis, luz que depende de Dios. Génesis 1:1, Génesis 1:3, luz que depende de Dios. ¿Sí? Apocalipsis, luz que no depende del astro sol. Génesis 1:1, o sea, Génesis 1:3, luz que no depende del astro sol. O sea, es exactamente conectada toda la Biblia, Génesis y Apocalipsis, ¿cierto? Porque nos está mostrando la misma realidad restaurada. Así que los hijos de Dios, leemos Génesis 1:1 bajo esta perspectiva y decimos, no tengo por qué querer armonizar la ley, ¿cierto? Las leyes naturales, la ciencia con Génesis 1:1. No, Génesis 1, la ciencia puede de Génesis 2 para adelante, hasta cierto punto. ¿Sí? Pero en Génesis 1, Dios se está manifestando como el ser que está por sobre toda la creación y sus leyes. ¿Cierto? Nuestras leyes naturales no lo coartan, no lo atan, por eso existen los milagros. ¿Qué son los milagros? No son nada más que obras sobrenaturales. O sea, obras que rompen las leyes naturales. Un hombre físico, palpable, caminando sobre las aguas. Una lepra incurable, con un solo toque, ¡pum!, desaparece la lepra. ¿Sí? Una mujer que no había forma de que parara de fluir su sangre, ¿sí? Y solamente tocando el vestido, ¿cierto? ¡Pum! Toque, ¡pum! Sanidad. Son actos que van más allá de las leyes naturales. ¿Sí? Un muerto de 4 días, resucitado, completito. No como zombie, hermano. No que se le estuviera cayendo a unos pedazos. Uy, se me cayó la nariz, diría Lázaro. No, nuevecito. O sea, acciones sobrenaturales de 5 panes y 2 peces que se han alimentado más de 5.000 personas. Son leyes naturales siendo rotas. ¿Por quién? Por el Dios que está sobre las leyes naturales. Por lo tanto, Él perfectamente pudo haber definido luz, tinieblas, y en base a eso, sin sol ni luna ni estrellas, haber hecho que existiera el día y la noche. Alabado sea este gran ser magnífico, glorioso,
del cual hoy nosotros podemos disfrutar su paternidad. Mis amados hermanos, no quiero seguir avanzando para no quedarme corto, ¿ya? Pero si ustedes vuelvan a leer y se van a seguir encontrando con estas cositas en todo Génesis 1. Sí, hermano, es como Dios diciéndonos, a ver, hijitos, a ver, hijos míos, este soy yo, este soy yo, ¿sí? Estoy por sobre todo lo que ustedes sean capaces de entender, este soy yo, ¿sí? Este es nuestro Dios digno de alabar. Mi hermano Marcelo, mi hermana Sandrita. Bueno, yo, pastorcito, que habíamos escuchado en varias predicaciones ahora de predicadores de ahora para poder justificar a Dios, no lo hacen a lo mejor con maldad, pero he escuchado donde dicen que en los términos donde dice en un día, en el segundo día, tercer día, ellos para poder meter a Dios en nuestra mente, en nuestra manera de verlo, decían que podía ser también que ese un día es como dice en segunda de Pedro 3:8, pero no olvides, amado hermano, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ajá, entonces como que quieren encerrar al Dios poderoso, que un día fueron 1000 años que se demoró en hacer algo. Sí. Pero escuchando, ¿cómo podemos hacer eso? Si Dios es todopoderoso, Él es poder. Sí. No que Él tenga poder, sino que Él es poder. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y yo decía, y escuchándolo a usted, yo decía, wow, gracias Señor, porque a veces a uno la pillan como parando abajo y dice uno, sí, podría ser, pues si total, para Dios. ¿Qué? Si se demora 1000 años en hacer una cosa, bueno, es Dios, pero es que limitamos el poder. Limitamos quién es Él, su esencia. Y yo quería compartirle eso porque ahora, pues que me vengan a predicar de nuestra tontería. No, y otros que en base a eso también dicen que como que justifican un poco que se vaya evolucionando las cosas. Entonces, como que en esos 1000 años se tardó 1000 años en que pudiera ir evolucionando para que todo empezara a funcionar como lo vemos hoy en día. Exacto, sí. Eso. Gracias, mis hermanos queridos. Sí, vuelvo a decir lo que dije en una de las partes al principio, hermanos. Esto ha causado mucho debate hasta ahora. Uno va a un instituto teológico y Génesis 1 es catalogado como un poema por algunos. ¿Por qué? Porque todo viene con la idea de que no cuadra ni encaja con la ciencia, ¿no? Y creo que el problema está, como se ha planteado hoy día, el problema está en que nosotros intentamos ver Génesis 1 bajo una perspectiva científica, ¿ya? Con la idea de que no suene torpe, con la idea de que no suene tonto, especialmente en un mundo tan cientificista. Cientificismo es esa adoración que se le da a la ciencia, como que la ciencia tiene toda la respuesta. Y un científico honesto siempre va a decir, eso es mentira, la ciencia no tiene toda la respuesta, porque si tuviera toda la respuesta, ya no sería ciencia. O sea, ya lo sabemos todo, lo entendemos todo, no hay nada más que preguntarse, o sea, se deja de hacer ciencia. La ciencia existe debido a eso, que siempre se necesita estar sabiendo cosas nuevas. Y hay muchas cosas que la ciencia en algún momento ha determinado y ha dicho así es, han pasado algunos años y se ha descubierto otra cosa y ha cambiado eso, o sea, siempre está en movimiento. Y vuelvo a decir, la ciencia tiene que ver con esto. El problema es cuando nos enfocamos en Génesis 1.1, tratando de verlo desde ese punto de vista. Y la idea es que Dios está en Génesis 1.1 diciéndonos, yo estoy fuera de la creación. ¿Y cuál es la idea? De que Génesis 1.1 nos empuje a adorarlo, nos empuje a alabarlo y a reconocer su grandeza, porque para eso nos fue dada la Biblia, para que le conozcamos. Por lo tanto, Génesis 1.1, Génesis 1.2, 3, 4, que los que hemos visto, 5, son perfectamente posibles dentro de la realidad de ese Dios todopoderoso con el cual comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que, bueno, y obviamente, hermanos queridos, cuando uno tal vez comparta esto, muchos no van a estar de acuerdo, ¿sí? Pero como nuestro estudio bíblico es para conocer a Dios y para darle la gloria que Él merece, bien, si algunos no están de acuerdo, ningún problema, pero nuestro enfoque, aparte que nuestro enfoque está siendo literal, ¿no?
Yo no estamos diciendo que es poesía, que quiso decir esto, como usted dijo, hermana, después lo vamos a ver más la próxima semana, el tema del día. Fueron días literales, fueron 24 horas, y tanto debate con eso. La verdad es que el fin de mostrarnos al Dios Todopoderoso que sí lo hizo, y todo lo que Él hizo, y dice que hizo en el capítulo 1, para Él es perfectamente posible, porque Él es todopoderoso. El problema no es si para Él es posible o no, el problema está si nosotros lo creemos o no lo creemos. Y no hay otro punto más que eso. Gloria al Señor. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, alguna otra acotación, si no ya terminamos, mis queridos hermanos. Concluimos este tiempo. Bien, oremos al Señor.